Hablemos de las alocuciones. La de anoche fue de 45 minutos más o menos, ¿no? Sí, señor, estaban repitiendo a través del formato de locución presidencial un discurso que dio el presidente Gustavo Petro la semana pasada en el marco de su gira o de su visita, mejor, a Francia. El presidente con la de ayer ya completa tres alocuciones que presenta así, son discursos que ha dado en otros escenarios y luego pues los pasan en todos los canales nacionales como alocución presidencial y además, Juan Pablo, muchas críticas también por el formato, por el sonido, porque ni siquiera eso se escuchaba bien, porque es Así que el sonido no está son videos como diseñados para para una televisión. locución Mm. presidencial. Entonces, pues queremos hablar sobre ese tema y por eso está con nosotros a esta hora María Paula Martínez. Ella es profesora de libertad de expresión de la Universidad de los Andes. María Paula, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, qué decir frente a esta polémica que se ha generado por las alocuciones presidenciales, que ya van tres. Bueno, a ustedes muy buenas tardes y gracias por la invitación. No, pues yo coincido en ese aspecto técnico. Las alocuciones son espacios que están desde la ley de la televisión, desde el año 95 reglamentadas, que interrumpen, por supuesto, la parrilla de los medios de televisión y que además deben hacerlo todos, los regionales, los nacionales. Lo hemos visto desde que estamos pequeños, ¿no? El himno nacional suena y uno ya sabe y normalmente ya sabe qué va a pasar, digo, y normalmente eso es en el horario de la noche cuando hay más personas, ¿no? A eso responde el Prime, hay más personas frente a un televisor. Este último mes ha hecho cuatro realmente. Yo estuve, de hecho, mirándolas en su YouTube de presidencia, que es además, digamos, un lugar donde podrían vivir esos discursos, me refiero a los repetidos, más que en la televisión de tiempos distintos, ¿cierto? La última fue de 43 minutos, la de la semana pasada que tenía que ver con el ELN de 23 minutos, luego hizo una más corta el 12 de mayo de 10 minutos y luego una así el 2 de junio, perdón, el desorden de fechas de otros 45 minutos. Yo entiendo que la oposición, no solamente la que va a hacer una réplica a las 48 horas máximo, como dice esa ley que es más reciente, sino en general quienes no están de acuerdo con estos tiempos tan largos consideren que eso puede estar influyendo como en lo que la gente entiende sobre lo que dice el gobierno. Yo no lo diría que es un obstáculo contra la libertad de expresión y de prensa. Ujú. Yo no considero todavía esas cuatro o la periodicidad, una a la semana. No estamos hablando de espacios diarios que los han tenido otros presidentes Bueno, pues en Iván formato Duque, sábana. Iván Duque tenía el reporte Pues del qué COVID, tal, ¿no? Que qué era tal, Sí, También también 400 permanente. prevención y horas. acción. una hora Fueron, diaria de COVID, que al final ya no era COVID, ¿no? Sino que era cualquier cosa. Era no, gobierno cualquier en cosa. tarima, sí. Sí. Eran 400 horas del señor Iván Duque en televisión, sumaron al final del COVID. También tuvo esos formatos sabatina en el gobierno de Álvaro Uribe. Yo creo que es muy pronto para decir que eso realmente merma el pluralismo, porque además los medios, pues que tienen que pasar estos 40 minutos o 20 minutos en promedio, digamos media hora, no tienen que cancelar sus propios contenidos. Por supuesto, se mueven de hora y eso nunca es chévere con la audiencia, que un programa que es a las 8 termine siendo a las 9 o qué sé yo, pero yo no considero todavía que uno pueda, con lo que hay hasta el momento, decir que esa es una pelea de Petro con el pluralismo informativo. Yo creo que hay otras cosas en las que uno podría estar tejiendo ese argumento y no tanto esta. Sí, María Paula, entendiendo eso que usted nos dice, pues que no es la primera vez ni el primer presidente que utiliza estos espacios para hacer o pasar este tipo de discursos, si hay muchos que se preguntan si puede estar desdibujando un poco la figura de locución presidencial, porque lo que uno veía antes o lo que uno está acostumbrado es que cuando hay una locución presidencial es que se va a hacer un anuncio importante, uno incluso se asusta un poco cuando empieza a sonar el himno, porque uno dice, bueno, viene noticia, Algo pasó. algo pasó, el presidente nos va a anunciar algo. Y en cambio aquí lo que vemos siempre y se desinfla un poco uno es un discurso repetido que además no suena, que es muy ¿No? largo. Y acabo de tener otro recuerdo, otro déjà vu televisivo, aunque ese no era locución, ese no era en cadena nacional, pero teníamos a Álvaro Uribe
no una hora, sino días enteros, ¿se acuerda, Ay, Andrea? claro. ¿Se Los acuerda? consejos Los consejos comunitarios. Los Sí. consejos comunitarios. Esos iban son- solamente por institucional, Esos creo, iban solo por Sí, institucional. pero Eran largos. eran 12 Todo horas. el día. Sí. O sea, uno veía Con almorzar llamadas a al los presidente, a los ministros, sí, todo, y sí. alguna cosa, bueno, en fin. Bueno, perdón, Paola. Sí, no, la Entonces, pregunta es puntualmente si esto de pronto desdibuja un poco la figura de alocución de la que pues uno está acostumbrado. Sí, en efecto, si uno revisa la ley no dice que la primera es la ley 182 del 95, que es la ley de la tele. Ahí no dice que el presidente deba decir algo novedoso, que tenga que ser una información de última hora y desconocida. Sí dice que el presidente podrá dirigirse en la medida que lo considere por los medios nacionales que usan el espectro radioeléctrico, que el Estado es quien lo controla y demás. Y no hay, digamos, especificidades sobre si puede usarlo si es algo nuevo, no puede usarlo si es un el refrito, no, contenido no hay nada. no se meten con el contenido. No, Ujú. no, y está bien que no lo hagan. En términos, digamos, de regulaciones de libertad de expresión, está bien que no. Tampoco en el estatuto de la oposición, cuando tienen derecho a réplica, tampoco hay ningún mensaje sobre el contenido. Hay una tradición en la que vemos además a un presidente en un atril, que normalmente se escucha y se ve bien, que hay un discurso probablemente, ¿no?, prescrito, a veces incluso teleprompteado, ¿no?, donde hay un mensaje dirigido a, ¿no?, colombianos y colombianas, ¿no? Como que uno ya sabe cómo empiezan y cómo terminan, es un asunto como de narrativa, por eso estos han sido tan raros, ¿no? Porque uno prende el televisor, se acaba el himno, que es larguísimo, además, con todo ese pastiche de imágenes collage de la Colombia profunda, humana, diversa, y de pronto ¡plum!, uno está en un auditorio que se escucha mal, que no está hecho para la televisión ni pensado para ello, está como a mitad de un discurso, ¿no? Ni siquiera hay un colombianos, colombianas. Entonces creo que eso ha sido lo más sorprendente. Lo más sorprendente, Petro hizo una primera locución Sí. presidencial, también atípica porque estaba mal producida, el espacio donde estaba no parecía la presidencia, Sí. ¿no? Creo que si uno las viera hacia atrás todas, Profesora, diría, "Oh". profesora, la Dime. interrumpo porque tengo que hacer una pausa. Vuelvo con usted, si le parece, en 3 minutos. Sigue la W. ¿Le parece? Tengo que hacer una pausa cortica. ¿Me espera? Perfecto, sí. Listo. de una. Sigue la W en digital. Conéctense ya. Estamos en YouTube Live. Ya volvemos. Que hay muchas personas, los que siguen, los seguidores de Petro, los activistas, los tuiteros que están defendiendo esas alocuciones, pues ellos aseguran es la única forma de que el mensaje del presidente llegue completo, porque los medios solamente cortan el pedacito que les conviene o lo que quieren mostrar, pero no nos están diciendo o no nos están mostrando todo lo que el presidente dice en estos importantes escenarios fuera del país. ¿Qué decir sobre eso, María Paula? Pues yo creo que en efecto, son dos debates. Uno, el de si las alocuciones son o no permitidas, lo cual ya dijimos sí. El segundo es que esto, pues, por supuesto, tiene que ver con otra discusión paralela, que es la crisis en la comunicación del gobierno con los medios de comunicación, las críticas que el presidente ha hecho y los señalamientos directamente a periodistas y medios, las respuestas y las reacciones que eso suscita entre los propios medios y entre organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y las posiciones que plantea frente a los riesgos que eso puede llevar. Entonces, las dos combinadas son como una bomba atómica porque finalmente atrás está sí, ¿no?, un cuestionamiento sobre si los medios sí están cubriendo en justicia al presidente o al gobierno en general. Yo no creo que yo no creo que eso se repare, ¿no? Sobre eso habrá mucho que decir, pero yo no creo que eso se repare poniendo 45 minutos de un discurso en Francia. Eso es una información de un discurso que no estaba hecho para explicarnos a nosotros, los colombianos y las colombianas que estamos en Colombia, lo que el gobierno quiere. Es un discurso que está dirigido a otras personas, y que todavía hace falta mucho para que entendamos lo que eso significa. Mucho puede ser mucho trabajo periodístico, de análisis, para ver realmente qué es lo que está proponiendo Petro o el seguimiento a la agenda del ELN, si nos referimos a otra alocución, ¿no? Ver el discurso es ver una posición de gobierno, un discurso que estaba hecho, un discurso histórico, político, filosófico, que estaba hecho para la gente de esa mesa, ¿no?, que estaba allí sentada escuchando, que había estado negociando, que no era un discurso, pues, técnico, pues, del gobierno,
pero yo no creo que eso nos explique realmente qué va a pasar con las negociaciones. Hace falta muchos artículos y muchas investigaciones desde muchas perspectivas para ver realmente, y un seguimiento sobre todo realmente qué va a pasar en esos sectores. Entonces, yo no creo que la defensa es que hay que pasarlo porque así la gente sí va a entender, sea la que recoge, digamos, todo este debate. Creo que es más interesante pensar cuál es el mensaje del presidente Petro frente a la comunicación pública, cuál es su proyecto. Tantos meses desatendido el sistema de RTBC que tiene entre sus canales el canal institucional, que como pasa con el Senado, puede pasar discusiones horas más largas de 45 minutos, ¿no? Y pueden estar allí cumpliendo una función, digamos, de pasar por la pantalla y democratizar, como dicen muchos, esa información que está allí en esos recintos a los que no tenemos acceso, la audiencia, ¿no? Pero ¿cuál es el lugar de las alocuciones? ¿Y qué van a hacer en esa red de canales, esa red pública donde está institucional, Señal Colombia? ¿Cuál es su proyecto? Creo que poco o nada hemos sabido sobre eso en tantos meses y pues muchos reclamos sí desde el sector de los medios, de la cultura, por saber por qué el gobierno no ha dado más pistas sobre lo que quiere. La gerencia apenas entró y entiendo que la sugerencia de televisión y demás todavía no ha llegado a que tengamos esa foto con la mano en alto y la firma de Holman Morris o de quien sea que vaya a ser nombrado por el presidente. Es que en línea de lo que usted está señalando, profesora, y de hecho vamos a tratar este tema más adelante, después de que volvamos a La Guajira, otro sector que se siente como un poquito olvidado, no solamente el del sector audiovisual, la cultura en general. Y cuando han buscado al presidente para decirle, óigame, ¿qué está pasando? Pues el presidente lo recibe, pero no hay las respuestas, que finalmente es lo que se espera. No solamente oír, sino también tener de parte del gobierno algún tipo de acción o reacción. Sí, profesora, yo quiero preguntarle por la retroalimentación, si ustedes han podido conocer el impacto de estas alocuciones de cara a la ciudadanía y si todavía es muy prematuro para saberlo, si ustedes tienen el estudio de pronto de otros gobiernos, lo mencionábamos cuando Álvaro Uribe Vélez también tenía esa tal vez preferencia o fascinación por estar transmitiendo todas sus intervenciones a lo largo del país durante horas y horas, aunque en ese momento era solamente el canal institucional. ¿Qué tanto cala en la audiencia este tipo de discursos, casi que el día a día, el en vivo, el minuto a minuto de la agenda del presidente, en lugar de ser un mensaje mucho más contundente, más resumido y más directo a la ciudadanía? Pues hay como una curiosidad porque estoy casi segura, no tengo los datos precisos, pero estoy casi segura que más personas han sabido esa locución presidencial por espacios como este que estamos teniendo aquí o porque las radios en las mesas de la mañana y demás los han retomado. Con esto quiero decir que la televisión ha perdido audiencia en los últimos años y eso sí lo demuestran los estudios generales de medios y las mediciones de rating. Entonces, no tanta gente, antes gozaba, pues, por supuesto, ¿no? De ser el medio preferido, el que estaba en más hogares colombianos y, pues, ¿no? Como punto muy importante y fundamental para la información. También lo era la prensa, también lo era la radio, pero la televisión y la radio con la presencia que tienen todos los territorios, pues es muy relevante o era muy relevante. Yo siento que lo sigue siendo de muchas maneras, pero si nos vamos a sus televidentes, pues los números nos muestran que se han ido. ¿Se han ido por qué? Porque ha aumentado la conexión a Internet, aunque siga habiendo una brecha muy grande que no vamos a desconocer, pero hay más personas que se han desplazado a plataformas, que se informan por YouTube, que nos están viendo aquí en YouTube o por la radio. Entonces, hay otras maneras, el panorama es mucho más diverso que antes, pues cuando contábamos los medios así como en 5 categorías tan estrictas. Entonces, no todo el mundo está sentado en el televisor, no le hace la cita a la televisión. Mis estudiantes jóvenes de primer semestre no tienen ni idea de qué hora son los noticieros, no se sientan a verlos a esa hora, lo que no quiere decir que no consuman información y que no se hayan enterado de esa locución. Probablemente estaban en Twitter y tenían ahí el recuento en Twitter de toda la discusión. De pronto estaban en Instagram o estaban en TikTok y allá estaban haciendo ya una parodia del discurso. Seguro lo supieron primero que por la televisión. Entonces, quiero decir que no es fácil medirlo. Estamos a la espera, eso además se mide mensual, de que nos digan, por ejemplo, el próximo mes, en los puntos de rating Colombia, cómo le fue a esas locuciones. Yo diría, vamos a juzgarlo por, digamos, cuando es la final del desafío, la final de MasterChef. Por mucho se suman 15 puntos de rating, ¿no? A lo más,
En la W yo siempre escucho los puntos de rating que a veces dice Julio y comparte. Normalmente en la parrilla estamos entre 6, 7 puntos. El noticiero de Caracol, que es el que mejor le va, tiene en promedio 6, 7 puntos, el de RCN menos 4. Entonces estamos hablando, otros tiempos eran cuando la final del capítulo final de Betty la Fea daba 45 puntos. Eso eran otros tiempos. Hoy estamos hablando de un modelo muy distinto. Y bueno, ahí Juan Pablo también es importante decir que lo que nosotros hemos podido conocer es que esto es una decisión que está tomando el propio presidente Gustavo Petro. A él incluso sus asesores de comunicaciones le han dicho como no hay necesidad de pasar todo este discurso, porque además, pues lo que ya hemos comentado, no está técnicamente bien diseñado para poderlo pasar en un canal de televisión, y aún así él dice, no, sí, yo quiero que pasen todo mi discurso completo, y seguramente también por eso ha habido diferencias con sus asesores. Pero quiero aprovechar que la tenemos aquí, profesora, para preguntarle sobre otro tema que obviamente se relaciona con esto y que tiene que ver con el cubrimiento de los medios a esas giras internacionales que ha hecho el presidente en los últimos días, y es que a raíz de toda esta polémica, pues los activistas, los seguidores del presidente le han pedido a él directamente a través de Twitter que no solamente lleve a los medios tradicionales, como muchas personas nos están comentando aquí en nuestro chat de YouTube, dicen, es que los medios tradicionales no están diciendo lo que el presidente hace allá afuera, no nos están contando. Entonces lleven a medios alternativos, lleven a otra gente, lleven incluso a esos youtubers que hacen contenidos a favor del presidente, móntenlos en el avión y ellos sí nos van a mostrar cómo es la realidad de los viajes del presidente Petro. ¿Eso es lo que debería hacer el presidente? ¿Estamos cubriendo mal los viajes internacionales? Yo creo que es difícil como responder, además los medios, ¿no? Como esas críticas suelen embolsar a los medios o al periodismo como una sola categoría. Sin duda son distintas las miradas de los medios comunitarios, de los locales, de los tradicionales y en sus formatos, si hablamos de la televisión, la prensa y la radio. Yo creo que es justo reconocer que el cubrimiento, que hay un sector del cubrimiento que tiene unos sesgos evidentes frente a un presidente de izquierda, ¿sí? Y entonces titulares, ejemplos tenemos muchos, que si esto escoge al economista o al exguerrillero, que no, esos sesgos sí es imposible no reconocerlos. Sesgos contra otros gobiernos, también han existido de medios tal vez menos masivos, porque durante nuestra tradición mediática y nuestra tradición política estaban en otro espectro. Esto es una sorpresa y eso también creo que ha descolocado a los medios, porque no se habían visto enfrentados a un cubrimiento de, por ejemplo, la gira de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? que dejaba ver los errores cometidos, las maneras un poco simples de narrar esas agendas internacionales, porque por primera vez estaban enfrentándose a una mujer negra, con una agenda ambientalista como la es, de un gobierno progresista en un país, en varios países de África, ¿no? Y eso no había sido antes registrado por los o las periodistas que suelen viajar en estas comitivas presidenciales con los grupos. Entonces creo que es un desafío que no termina. Los medios no terminan todavía de tener, qué sé yo, sus propios análisis de saber cómo es que lo van a hacer. No, de nuevo, no creo que solamente por bajar a los tradicionales, que no, ese no sería el sentido del asunto, ¿no? Entonces ustedes, dejados a un lado, ¿no? Eso generaría un nuevo problema, porque el gobierno no debería, ni ninguna fuente debería poder escoger quién lo cubre, ¿no? Entonces nos parece que los medios tradicionales lo están haciendo mal, un medio, el que sea, frente a Petro, entonces que ese no, que el presidente escoja que ese no. Pero entonces si los militares escogen quién los cubre, o si la iglesia también nos dice que el medio puede cubrirlo, ¿no? En general eso es un problema al que no queremos llegar. Entonces no se trata de que el presidente elija quiénes sí le pueden poner una pantalla o un micrófono, sino de pensar, bueno, cuál es el proyecto, los espacios de ruedas de prensa o a medios equilibrados que va a hacer, ¿no? En el último informe de la FLIP sí hay, por ejemplo, ya un análisis de a cuáles medios le dio el presidente Iván Duque entrevistas y a cuáles nunca les contestó una entrevista. Cuántas horas dedicó a unas cadenas y no a otras. Entonces, creo que eso es más interesante empezar a ver, es el pluralismo real, no crear un nuevo problema de exclusión.
Profesora María Paula Martínez, la voy a despedir, pero antes le quiero hacer una pregunta, porque escribe Luis Bejarano en el YouTube Live. Una profesora da su punto de vista, como pregunta, yo le respondo a nombre suyo, sí, los profesores pueden dar su punto de vista, y en muchas ocasiones más informado que el que podemos tener usted o yo, don Luis, porque ellos se dedican a investigar, a estudiar y a sopesar. Pero bueno, entonces luego continúa su comentario. ¿Qué argumentos tendría esta señora para hablar de rating o de lo que ven los jóvenes? Habla de periodismo. ¿Esta es una profesora de qué área? Profesora María Paula, ¿usted me puede contar y puede compartirnos a qué se dedica usted, qué investiga usted, qué enseña usted, para responderle a don Luis de manera, por supuesto, muy respetuosa, por qué razón la invitamos a usted? Por supuesto que sí, soy profesora, soy politóloga y periodista de la universidad. Periodismo de esa universidad en libertad de expresión. También he sido asesora de la dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa y hago parte de un proyecto de crítica de medios que se llama Presunto Podcast. Los escuchamos con frecuencia, eso sí, a veces nos dan unas paleras, pero unas paleras, pero las agradecemos porque finalmente nos llevan a reflexionar sobre este oficio. Profesora María Paula, muchas gracias por estar con nosotros. La volveremos a invitar porque creo, y además usted abre aquí una puerta muy interesante, creo que nosotros, incluso como medios, a veces debemos hacer ese ejercicio de introspección, que de repente aquí en Colombia no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Deberíamos hacerlo, porque es finalmente una forma de mejorar. Una buena tarde para usted y gracias por estar en Sigue la W. A usted gracias y pues muy bienvenidos a estos espacios para mirarnos el ombligo, como dicen por ahí, entre periodistas.